el remitente, el sonido, ahí está. Arrancamos. ¿No te pones el ritmo? Ah, ok, ¿te va a salir? ¿Estamos? Sí, ya estamos. Bueno, buenos días. Desde la Corporación de Comercio Servicios de Bahía Blanca y Concame le damos la bienvenida. Tenemos el gusto de tener un amigo de la casa, como es el licenciado Dipache, y bueno, en estos momentos de grandes dificultades que vienen atravesando todos los sectores que nosotros representamos, creímos que era importante tener la voz calificada de Damián, y por eso lo hemos convocado para tener esta reunión, donde queremos de alguna manera que analice tanto la demanda y la oferta en el marco de la pandemia como post-pandemia, y las condiciones micro y macroeconómicas en el cual nos vamos a ir desenvolviendo, y al mismo tiempo decirles que todos aquellos que quieran hacer alguna consulta, les pido por favor que las vayan escribiendo, así al finalizar podemos ir tratando de que el licenciado Dipache las pueda contestar. Dicho esto, muchas gracias nuevamente y te dejo, Damián, con el auditorio. Bueno, buenísimo, Jorge, gracias a vos, gracias a Juan Carlos, que también hizo para que esta conferencia sea posible, a Rocío, que también estuvo ahí en la previa, a toda la gente de Bahía Blanca. Siempre cuando arranco una conferencia, videoconferencias, digo que ya nos veremos físicamente, ya podremos, en algún momento vamos a poder hacer esta conferencia físicamente. Se viene haciendo rogar de ir a Bahía Blanca. De hecho, cuento que mucha gente de Bahía Blanca me escribía, que le decía a Juan Carlos, ¿cuándo iba a Bahía Blanca? ¿Cuándo Bahía Blanca? Vino la pandemia, así que este año la tenemos que hacer así, pero esperemos que una vez terminado esto podamos ir realmente ahí estar juntos como ya lo hemos hecho en otra oportunidad. Voy a subir mi presentación, así la comparto y podemos ir arrancando. Ustedes me dicen si ahí se va viendo la presentación. ¿La ven ahí? 6. ¿Se ve, Jorge? Perfecto. Perfecto, bueno. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Ustedes pueden tomar mate, pueden tomar un café, disfruten la conferencia. La intención es ir desde la situación un poco macro argentina, ir a la micro, que es mi especialidad, y después ver qué hacemos con esta macro y con esta micro en la pandemia y posterior a la pandemia, con muchos análisis que fuimos haciendo en el medio, ¿no? Así que vamos a ir arrancando. En principio les muestro estas curvas, son las curvas de contagio que comienzan a aplanarse en el caso de China, Italia, España, Japón, lo cual es una buena noticia para el mundo, con lugares que de alguna manera comienza incluso a tener algún tipo de actividad económica, ¿no? Cuando nosotros vemos qué pasa con la situación de China, por ejemplo, del cual nosotros dependemos fuertemente nuestras exportaciones, nuestra demanda en bienes digamos, del agro y en bienes transables, fíjense que, intermedios, ¿no? Fíjense que abajo ven unas liñitas que dicen cuál es la proyección del crecimiento del Producto Bruto en chino en un escenario optimista, uno medio y uno pesimista. Fíjense, 5,7%, 5,4%, 4,5% son proyecciones del Citi. Ahora, ustedes recordarán que el crecimiento a tasas chinas era del 10%, pero ¿cuánto hace eso? Y bueno, ya hace casi 15 años que eso no sucede, y la realidad es que China está en esta situación, y obviamente es una potencia muy grande respecto de la demanda de bienes y servicios del mundo, por lo cual no solamente es China, vamos a tener un hecho inédito en nuestra economía, esto no sucede desde el año 1929, y creo que supera a esa situación, que es que 170 países en el mundo van a ver caer su economía.
escucharon, 170 países en el mundo van a ver caer su economía en este año 2020 que se va a cerrar. ¿Qué situación estamos nosotros desde el punto de vista de la pandemia? Miren esto. En el cuadrito de la derecha, ahí está Argentina. Son los países donde está en crecimiento el contagio. ¿Y qué países están ahí? Argentina, Chile, Brasil, India, están de ese cuadrito de la derecha. La realidad que justamente a nosotros nos toca en el pico de esta pandemia, y a pesar de que estamos en esa situación, también les quiero mostrar esto. Que yo me levanto todos los días, hace 15 días me levanto viendo este cuadro. ¿Cuáles son? ¿Qué muestra este cuadro? Bueno, son los nuevos casos en los últimos 60 días en los diferentes países. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Que hay luz al final del túnel, y fíjense, en el quinto y sexto lugar, países que estuvieron muy complicados como España e Italia, fíjense lo que pasan con los últimos 60 días, las curvas, comienzan a bajar. Lo ven ahí en la última columna, vemos que comienzan a bajar las curvas de España, Italia y Alemania. Lo cual de alguna manera muestra que países que han estado muy complicados y que han tenido picos, comienzan a bajar las curvas, y por otra parte se permiten realizar actividad económica, se permiten realizar incluso actividad turística. Quizás lo peor que nos ha sucedido es que a ellos le tocó en el fin del invierno, casi un mes y medio de su fin del invierno, y a nosotros nos tocó en el fin del verano, comienzo del otoño, y todavía nos falta atravesar el invierno. Si fuésemos a vela en términos futbolísticos, todavía nos falta cruzar el Rubicón. Lo recordarán esa frase. Ahora fíjense lo que está pasando en el mundo, de vuelta, cuadro derecho. La realidad que ves que todos los socios comerciales de Argentina van a sufrir una contracción. Obvio, si hay 170 países que van a caer en su economía, van a sufrir una contracción económica fuerte. El mundo desarrollado tendría una contracción económica en B, o sea, caería y rebotaría su economía. En el caso de Argentina, sería en L. ¿Por qué? Porque en realidad Argentina, y ahora se dice, bueno, Argentina va a crecer a tasas chinas. Bueno, todo el mundo va a crecer a tasas chinas cuando lo analices en términos interanuales. Imagínate que un abril, donde la economía argentina o el Producto Bruto Interno Argentino cayó en el orden del 15, 16%, cuando lo compares versus abril del 2021, tenemos que estar en peor situación de la que estuvimos ahora, que es el peor mes económico de la historia argentina. Escuchan, el peor mes económico de la historia argentina. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Pero ¿qué pasa acá? La realidad es que todavía quedan muchas reformas por hacer, y llama la atención, por ejemplo, que Armando Cavalieri, titular de Comercio, manifestó que va a ser importante una reforma laboral. En un contexto raro, el titular de Comercio dice que va a ser importante una reforma laboral. ¿Y qué está pasando con el comercio? Bueno, fíjense que era el gremio más grande de Argentina, y sigue siéndolo, 1.200.000 empleados, llegó a tener 1.100.000, 1.950.000, y posiblemente el año termine en 800, 750.000, nadie lo sabe, pero es preocupante la situación del comercio. Faltan reformas a nivel tributario, a nivel impositivo, y por otra parte, hay postergaciones de año a año de situaciones de financiamiento del sector privado, que hoy es una situación de emergencia, tasa graciable, pero también se convive con una situación donde el financiamiento del sector pyme siempre fue muy escaso. Fíjense en la evolución del PBI, esto es un dato de INVEC, voy a citar muchas fuentes a lo largo de la conferencia. Fíjense que INVEC ve caída de entre el 6,2% y 12% del Producto Bruto Interno para este año. Ahí viene la evolución, es la última raya 2020, cómo venía cayendo nuestro producto, la caída que tendríamos. ¿Dónde podríamos homologar una semejante caída? Año 2002, 10,9% del producto. Estaríamos en un escenario similar en términos de caída del producto, pero con otra coyuntura que ahora la vamos a ir explicando. Fíjense los datos de CAME, caída de la producción industrial pyme en el mes de abril, 53,1%, la realidad que es una caída abrupta de la producción industrial en todos los sectores.
¿Cuáles son los sectores que menos cayó? Bueno, aquellos vinculados a sectores esenciales, alimentos, químicos, papel, cartón, edición e impresión, porque también hubo que, de alguna manera, generar ese pack para el procesamiento de esos alimentos. Pero después tenés caídas abruptas, 73% en el sector textil, 71,7% en el material de transporte, etc. Bueno, les decía, caída abrupta de la economía. Miren, este es un informe de gran consultora, que es Gabriel Rubinstein, y muestra que cae 15% en abril de 2020 el Producto Bruto Interno, a través del EMAE, que es un símil del Producto Bruto Interno, pero mensual, y fíjense que para remontarnos a semejante caída, tenés que ver mayo de 1982, 5%, abril de 1989, 4,9%, o diciembre de 2001, 3,2%. Reitero, es la peor caída en la historia de nuestra economía argentina. Eso es muy, pero obviamente muy preocupante para el post de lo que pasa en los diferentes sectores de la economía. Fíjense un dato concreto, le muestro la otra cara. Cheques rechazados. Bueno, ustedes habrán visto el otro día que mostramos en América 24 con Jonathan Viale, esa imagen de un empresario de 11 con cientos de cheques rechazados. Lo veía y los amontonaba en las mesas. Bueno, esta es una cuota aparte de esa cantidad de cheques rechazados. Fíjense que hay casi 230.000 cheques rechazados en el mes de abril. Y fíjense que en la otra, ese es un cuadro, en el otro cuadro están los montos y tenés casi más de 20.000 millones de pesos de cheques rechazados. Una fortuna en cheques. ¿Cómo hace Argentina para, de alguna manera, afrontar esta pandemia? ¿Qué es lo que está generando para que el sector privado no se vea tan dañado, el sector social no se vea tan dañado? Bueno, lo que hace la mayoría de los países, pero con también otro contexto. Fíjate. Mirá. Estos son los paquetes fiscales que pusieron Alemania, es un paquete fiscal del 34% del producto, Italia del 34% del producto, Japón del 20% del producto, y Argentina, con un enorme esfuerzo, porque es un enorme esfuerzo el que hace el Estado, llega a un 3,7% del producto. Un Producto Bruto Interno que Argentina es de 400.000 millones de dólares, que viene cayendo fuertemente, año a año, y ese paquete fiscal enorme, la realidad que no logra contener la situación del sector PYME, un sector muy amplio, de muchas características disímiles, con regiones totalmente diferentes, y quizás el dato más elocuente de lo que hoy podemos vivir de esta pandemia es que la concentración se está dando en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y mucho menos en el interior del país la cantidad de casos de los últimos casos, ¿no? Bueno, deuda externa. Ayer tuvimos el dato de que Argentina entró en default. Argentina ya había entrado en default. En realidad, lo que ayer sucedió es que se cobraron los seguros de los acreedores a los cuales no le pagamos, a los bonistas que no le pagamos. Pero la realidad, Argentina ya había entrado en default, y hoy la negociación está un poco partida en esta situación. Argentina, en la primer diseño de oferta, para que se entienda sencillo, ofrecía $34 por cada $100 invertidos. Después, en la segunda oferta, esta que estamos negociando, ofrece $47 de cada 100 invertidos, los acreedores quieren entre 58 y 60, y ahora se está entrando en una negociación, podría estar en 50, $52, adelantar un poco los pagos, los cupones, los intereses, y pagar un poco más de interés, pero yo creo que esto está bastante bien. Yo creo que soy optimista respecto de la negociación de la deuda externa. Lo decía Carlitos Burgueño el otro día, nos decía, hoy la diferencia entre el Estado argentino y los bonistas, los acreedores, es de 4.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del 1% del PBI. Nadie va a entrar en default por el 1% del PBI, de ninguna manera. Y para Argentina esto es muy, pero muy importante. Fíjense que necesitamos 66% de adhesión de los bonos de Macri y 75% de los bonos de Cristina Fernández de Kirchner, de la gestión anterior, para tener una negociación de la deuda, ¿no? El cuadro macroeconómico, este es el del gobierno, muestra una caída del PBI del 6,5% en el 2020. Los privados, las consultoras privadas ven caída del 10%. Inflación proyectada
55 al 60%, pero el gobierno la ve, y no es loco pensarlo, que con la actual recesión, la inflación podría estar en el orden del 40%, porque la realidad de la recesión es muy fuerte. Damián, ¿la emisión monetaria no va a generar un desborde inflacionario? Con rezagos puede llegar a generar un incremento de la inflación más profundo del que estamos viendo en el tercer y cuarto trimestre del año, y hay que ver qué pasa en el 2021. Cómo se esterilizan esos pesos, estos pesos, porque en definitiva vamos a venir de recesión y bajar tasa, perdón, subir tasa sería aún más recesivo. Ahí el gobierno la va a tener muy complejo, y hay que ver por eso cómo soluciona el tema de default, y si Argentina en algún momento puede acceder a los mercados externos de deuda. Yo lo que decía, digo, si juntásemos millones de luciérnagas, ¿podríamos iluminar en la oscuridad? Bueno, es medio tonto esto, pensarlo, pero cuando yo digo que de alguna manera hay luz, es muy difícil ver esa luz al final del túnel cuando vos estás en el medio del túnel. Y además es muy difícil pensar de que hay luz cuando en definitiva parece que sacás la cabeza del túnel y la tenés que volver a meter adentro. Es la sensación que tenemos todos. Es lo que le está pasando también al mundo. No es que solamente salgo del túnel y está la luz. ¿Qué luz? ¿Cómo abordo esa nueva tierra con esa nueva luz? Y es un poco la sensación también de una tríada que yo digo por la cual atraviesa el sector empresario argentino. Una, riesgo. Han invertido, tienen su capital ahí parado. El otro, incertidumbre, porque en definitiva no saben cuándo. Muchos sectores no saben cuándo van a poder desarrollar su actividad económica y cuándo van a poder tener un reintegro de las inversiones realizadas, cuándo esto va a de alguna manera evolucionar. Y la otra es la ansiedad de que eso suceda con las limitaciones que estamos viendo. Entonces, para esto, digo, también tenemos que hablar un poco de lo que está pasando en el mercado cambiario. Fíjense, ¿por qué? Porque la realidad es que en el medio se van tomando decisiones. Esta semana, la semana pasada, el viernes, tuvimos una nueva decisión de que ya no se va a poder comprar $200 si compraste en contado con liquidación OMEP, y aquellos que tengan que realizar importaciones pero tengan blanqueados sus dólares, primero van a tener que utilizar esos dólares de reserva para importar. Entonces, yo estaba haciendo justamente un análisis con el Departamento de Comercio Exterior de CAME, que seguramente se está desarrollando. Entonces decía yo, vos sos un industrial bahiense, importás insumos y materias primas, tenés tus dólares, pero ya no podés comprar el mayorista, porque no vas a poder utilizar para hacer esa operación de cambio el dólar mayorista de 69 pesos. Vas a tener que utilizar el de contado con liquidación, 115 pesos. Los precios, obviamente, los vas a posicionar a 115 pesos. Aquel que puede ingresar al cambio mayorista y sea un industrial del mismo sector, va a posicionar los precios a 69 o a 115, a pesar de que haya accedido a 69. Qué dilema, ¿no? Esto ya ha pasado, ya ha sucedido en nuestra economía. Y fíjense esto que les muestro acá respecto del tipo de cambio real competitivo, ¿no? Es un informe del LSG, me gusta mucho porque yo creo que acá hay que desmarañar un poco esta situación. Fíjense que para tener un tipo de cambio competitivo del año 2003-2005, el tipo de cambio oficial debería ser 93 pesos con 70. 2007-2011, 83 pesos con 40. Tercer trimestre de 2011, cuando ingresamos al cepo cambiario del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 71 pesos con 40. Estaríamos muy cerca. Y fíjense que finalizando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el tipo de cambio estaba apreciado, y fíjense que estamos hoy por encima de ese tipo de cambio, porque el tipo de cambio debería ser 44 pesos hoy. Y obviamente tenemos un tipo de cambio de 69 pesos. Y fíjense que para estar en agosto 2018, noviembre de 2019, con la anterior devaluación, el tipo de cambio debería ser 73,50. ¿Por qué lo digo esto? ¿Solamente el tipo de cambio se tiene que mover por la inflación? No, Argentina necesita divisas, porque no las tiene, porque el mundo tampoco se las presta, y porque llegamos a este cepo
recontra cepo, más contra cepo de el que se había instalado en el gobierno de Cristina, porque no hay dólares. Porque en definitiva los 43.000 millones de dólares de reserva, los líquidos son 8.000 millones. Porque vos tenés 21.000 millones de dólares de swap chinos, y vos tenés una situación donde esos dólares necesariamente tienen que surgir de un único medio, de la balanza comercial. Necesitamos exportar más. Argentina necesita entre 15.000 y 16.000 millones de dólares este año. ¿Y cuál es el principal competidor por esos mismos dólares en el mundo? Brasil. ¿Y qué pasó con el real brasilero? Bueno, el real brasilero devaluó en el orden del 54%. ¿Pero cuál es la inflación de Brasil? 4%. Quiere decir que ganó 50% de competitividad en el término de un año. ¿Y qué pasa con la devaluación argentina? Damián, ¿no vale? Sí, devaluamos un 50%. Perfecto. Pero ¿qué pasa con la inflación de Argentina? 50%. Se entiende, ¿no? Que también el problema es no solamente el tipo de cambio que tenga, sino cómo evolucionan los precios en la economía interna respecto de ese tipo de cambio en relación a nuestra inflación. La pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda es un gran problema en relación al posicionamiento de precios que tenemos cuando lo intercambiamos con la divisa norteamericana. Bueno, ventas minoristas. Vayamos un poco más a la micro. Fíjate que CAME muestra, ahora va a estar por sacar el último indicador, muestra una caída del 53,7% de las ventas minoristas, caída el mes de abril. Seguramente el mes de mayo va a desacelerar esa caída porque hubo sectores que pudieron de alguna manera trabajar. Hasta incluso en la ciudad de Buenos Aires algunos sectores pudieron trabajar y después tuvieron que cerrar en grandes avenidas, pero la realidad es que un poquito más se abrió la economía en el mes de mayo respecto a abril, pero son números desastrosos los que vemos. ¿Qué nos estuvo pasando, Damián, en esta cuarentena? Y acá vienen unas autocríticas que tenemos que hacer, ¿eh? Acá claramente como empresario pyme tenemos que hacer autocrítica. Fíjate, de la negación al cambio como única opción. Hoy todos estamos dispuestos a comprar online, pagar online, estudiar online, hacer home office y ser chief office, o sea, ser jefe desde nuestra oficina. Hace 60 días yo les mostraba esto y ustedes me decían, Damián, estás loco. ¿Qué estás diciendo? Y hoy todos lo tuvimos que aprender de golpe. A la generación del milenio, incluso a mi generación, le voy a mostrar la próxima Filmin y se van a reír. Pero estamos viviendo como lo proyectaron los supersónicos en el año 1962. ¿Alguna vez habrán visto este dibujito? Clases online, trabajo en casa, videollamada, videoconsulta para el médico y mascarilla. Es lo que proyectaban los supersónicos en el año 1962 en los dibujitos que alguna generación habrá visto de su casa. Así estamos viviendo. De hecho, esta conferencia que yo estoy dando debió haber sido en Bahía Blanca. ¿Y dónde la estamos dando? Fíjense, ustedes desde su casa tomando mate o café, y yo desde mi casa, en mi biblioteca, dando esta videoconferencia. Así vivimos, y yo creo que algo de esta vida nos va a quedar. No todo. Yo creo que no todo va a quedar, y también se los voy a explicar respecto de los cambios de comportamientos sociales y culturales que también vamos a transitar. Fíjense esto. ¿Dónde estamos conectados? Por Zoom. Zoom, en lo que va del año, creció más que 7 compañías de aerolíneas en el mundo, en su paquete, en su nivel de cotización del mercado accionario, 129%. Fíjense acostadito cuánto cayeron las cotizaciones de las acciones de las aerolíneas. Si ustedes me decían, el 1 de marzo, cuando cerramos esta conferencia para que yo vaya a Bahía Blanca en el mes de abril, le decía, mire que Zoom va a crecer 129%, y todas las aerolíneas del mundo, la alemana, la francesa, la africana, la norteamericana, van a caer en sus cotizaciones hasta el 73%, me iban a decir que era todo un cuento. Bueno, estos son datos de algunos ganadores y unos grandes perdedores. De hecho, hoy recomiendo que lean mi columna principal del portal de Infobae sobre emisión turismo, donde hablo sobre un sector específico de la actividad económica muy poco hablado y analizado desde diferentes perspectivas. Están hoy en el portal de Infobae para que lo puedan ver. Entonces, fíjense, estamos digitalizados. ¿Qué análisis además me podrías hacer de
esta digitalización. Metete un poquito ahí porque la realidad es que muchos de los bahienses que no podemos abrir, tenemos que vender online. Y muchos de los que estamos abriendo, también tenemos que vender online. ¿Por qué? Y porque vos no es que tenés una demanda súper admisible a ir a comprar al comercio en el medio de una pandemia. También lo estamos viendo. O sea, no es que abro el comercio y de golpe se llena el local. Fíjate, datos. Estos son datos de Mercado Libre, que es el principal marketplace de Argentina, ¿no? Acá tenés los nuevos compradores que ingresaron en todas las categorías. Hubo 11% más de compradores de ropa, 10% más de compradores de accesorios para vehículos, 7% de accesorios para computación, 6% de belleza. Este es importante, este dato, 6% consumo masivo de alimentos. De hecho, es una categoría de muy baja participación, creció hasta esa categoría. Celulares, nuevos compradores, 8%, hogar, inmuebles y jardín, 9%, deportes y fitness, 8%, y salud y equipamiento médico, 5%. Fíjate, acá tenés el top del 50, esto lo mostramos el otro día también en América, de los productos que más se vendieron. En el sector que ustedes estén, pueden verse ahí identificados, en alguno estarán, porque la realidad es que acá tenés los 50 más importantes que se vendieron a lo largo de toda la cuarentena, pero la realidad que tenés, desde cubrebocas y barbijos, o gel antibacterial, ese 818% de los cubrebocas, y mucho emprendedor vendiendo ese producto por internet y por un marketplace, hasta rompecabezas, un crecimiento del 23%, cortinas y persianas, 27%, porque la gente tiene más tiempo en casa, o pañales, porque hay descuentos importantes, y la realidad que, bueno, también hay elecciones en relación a esa cuarentena, hay que estar muy atento del contexto social y cultural de venta actual. Fíjense, este es un informe del CERTS, porcentaje de los hogares con deuda en Argentina. 87,7% de los hogares en Argentina tienen deuda. Y fíjense que esos porcentajes de los hogares que tienen deuda, y esto ya es un análisis de la demanda, por la pandemia, es casi el 50%, el 49,5% de las nuevas deudas arrancaron en la pandemia. Y fíjense que cuando discriminamos datos, vemos que las deudas bancarias es de 8.190.000 hogares, no personas, hogares, que es el 59,4% de los hogares tienen deudas bancarias. Pero las no bancarias son del 87,7% de los hogares, 12 millones de hogares. Y fíjense las deudas que nos aparecieron en la pandemia. Impuestos nacionales, provinciales y municipales. De hecho, muchos que me están escuchando me dicen, Damián, yo soy un monotributista y tengo que seguir pagando el monotributo, no tengo actividad. Soy autónomo y tengo que seguir pagando autónomo. Tengo que pagar ingresos brutos, tengo que pagar tasa de seguridad e higiene, bueno, etcétera. Fíjense que hay 6.900.000 hogares en esa circunstancia. Servicios, luz, gas, agua, internet, cable, 9 millones de hogares. Amigos y familiares, en tercer orden, incremento del pedido de asistencia a amigos y familiares, 2,5 millones de hogares. Prestamistas, tasas usurarias, más del 300%, 1,5 millones de hogares. Alquiler y expensas, 2.600.000 hogares. Educación, 1.500.000 hogares. En respecto a alquiler y expensas, recomiendo que lean la columna de ámbito financiero que leí ayer, porque me escribieron muchos comerciantes que se sentían identificados sobre lo que le está pasando a la clase media. El comerciante es clase media. A mí me preguntaron, ¿qué es la clase media? La clase media es la clase que labura y que en algún momento, por oficio, en el siglo XX, tuvo la oportunidad y buscó la oportunidad de ser industrial, comerciante o profesional. Y la clase media en el siglo XXI es porque su viejo le dio la posibilidad de estudiar y tuvo la oportunidad de ser un industrial, un comerciante o un profesional graduado, con formación, o que también lo aprendió por oficio. Esa es la clase media. Y obviamente es el sector más afectado de la sociedad. Bien, acá tienen el porcentaje de los hogares con deuda y tienen la participación esto es un informe del Banco Central, fíjense, de tarjeta de crédito son 561.000 familias, mayo, créditos personales 405.000 familias, prendarios 47.000 familias e hipotecarios 172.000 familias.
Entonces, la semana pasada, esta situación ridícula que se vive en Argentina, todos quejándonos por si Susana Jiménez se había ido afuera, o por qué se había ido afuera, si tendría que haberse ido o no. Y a mí lo que yo comentaba ayer, dice, a mí me preocupa a los argentinos que se tienen que quedar en Argentina, no que se van a Uruguay. Entonces lo que mostraba era esto. ¿Qué pasa con la clase media que vive en Argentina? ¿Y qué pasa con una clase media en Uruguay? Y esto está bueno porque la digamos, banalidad de analizar el caso de Susana Jiménez nos transporta a la profundidad de analizar la situación de la clase media argentina, de ese comerciante, de ese industrial, de esa pyme. Entonces, hice estos 10 análisis el otro día en América 24, que los comparto con ustedes, y es importante. Fíjense los impuestos. El régimen simplificado en Argentina es el monotributo, se creó en 1998 con $100.000. O sea, el régimen, el tope era $100.000. Hoy es $28.000. Hoy, una persona que factura 2.600.000 pesos se pasa de ese tope y pasa a responsable inscripto. Paga 35% de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasas municipales y tasas provisionales. Es así. ¿Y en Uruguay cuánto es? Hasta $500.000, hasta $500.000, ese microempresario no lo matan, no lo destruyen, hasta $500.000 con tasas progresivas de la facturación del 3 al 12% de su facturación total, por escalas. Porque no se puede matar al microempresario, porque tienen en cuenta que las pymes van a existir si el micro se convierte en pequeño, si el pequeño se convierte en mediano y si el mediano se convierte en algún momento en grande. Proceso de eso de 10 a 15 años para que se convierta en grande. Es algo que sea un unicornio y explote, pero eso más o menos es el tiempo. Uruguay, no hay ingresos brutos, no hay tasa de seguridad e higiene, no hay impuesto al cheque. Recuerdan que el impuesto al cheque era por única vez, ¿no? Lo recuerdan, año 2001. Hoy es el segundo impuesto, entre segundo y tercer impuesto de mayor recaudación. No hay derecho de exportación. Fíjense abajo, no hay impuesto país, impuesto creado recientemente. Los bienes personales en Argentina se pagan ¿desde cuánto? Hicieron una ley, llamaron al blanqueo, le dijeron no van a pagar bienes personales. Quédense tranquilos los argentinos que viven acá. Los de afuera es un tema, pero los que viven acá, quédense tranquilos, no van a pagar bienes personales. El mismo gobierno que dijo no le ibas a pagar, lo volvió a incorporar. El nuevo gobierno que vino dijo, bueno, es a partir de 2 millones de pesos sin tope de actualización por inflación. O sea que cada vez más clase media va a pagar bienes personales. ¿Cuál es el mínimo no imponible? $28.000. Uruguay, 112.000. E incluso podés sumar un núcleo familiar. Si vos vivís con otra persona, tu esposa, pueden ser $224.000 juntos. Y a partir de ahí empezás a pagar. Argentina, $28.000. Impuesto a las ganancias sobre rentas, en el caso de Uruguay. No hay anticipo de impuestos ni percepciones, en el caso de Uruguay. No hay brechas cambiarias ni desdoblamientos para liquidación de bienes y servicios, como nos sucede a partir de esta semana. Se entiende, ¿no? Se entiende que la situación no es con quién nos comparamos, sino qué es lo que nos pasa a los que vivimos acá, los que somos empresarios pymes en Argentina. Esta es la realidad. Entonces, yo lo que digo es, después de la pandemia sanitaria, Argentina venía viviendo una pandemia económica, muchachos, hace 30 años. No nos dejemos mentir de que es culpa de Alberto Fernández, que es culpa de Macri, que es culpa de Cristina Fernández, que es culpa de Menem, que es culpa de Néstor. No, es culpa de todos, que es culpa de la Rúa, es culpa de todos. Porque yo le estoy contando desde el año 1991, de hecho, en 1991 se instauró bienes personales, lo instauró Menem. Quédense tranquilos que es por excepción, por única vez. Todo por única vez. Pasaron 30 años y miren lo que tenemos. El IARAF muestra 166 impuestos se pagan en Argentina. El Banco Mundial mostró un informe. Una pyme que tuviese que pagar todos los impuestos pagaría 105% sobre sus ganancias. No puede ser, Damián. Sí, si ustedes pagarían todos tus impuestos sobre base 1.000, tendrían que pagar 1.005 pesos. O 1.050 pesos. Una locura. Bueno, las 3 máximas de la clase media argentina, lo que yo veo,
La clase media que quiso ser y no pudo, es mucho peor que la clase media que es y dejará de serlo. También está pasando. La clase media que quiso seguir siendo, está leyendo el futuro en proceso de un libro cerrado en el presente. Porque ¿qué hago en esta situación? Bueno, seguramente también va a haber oportunidad para una clase media incipiente, no lo descarto. La clase media generacional de 18 y 34 años se adaptó mucho mejor a este contexto por saber tecnológico, eso también es real, y la generación de 34 a 60 años siente que creció en el aprendizaje y conocimiento tanto más de lo que perdió desde lo económico en 3 meses de pandemia. También esto es real. Porque muchos de los que me están viendo no sabían ni conectarse por este medio. No sabían ni vender por una red social, no sabían ni conectarse a internet, no lo sé, pero la realidad también nos pasó. Entonces, cuando hablemos del tema del management o qué nos pasa en nuestras empresas o negocios, me gusta este informe de Taquión, que muestra cómo estábamos preparados como organización para funcionar en el actual contexto. Y fíjense que comercio y retail en el medio, solamente el 5,6 de una evaluación de 10. O sea, la mitad no estaba preparado. Y fíjense que el impacto del coronavirus en la cuarentena y su negocio tuvo impacto en la continuidad del delivery de productos y servicios, 5 de cada 10, migración de ventas a canales de comercialización digital, 5,3 de cada 10, impacto en la adecuación del management, 5,8 de cada 10, necesidad de reorganización de equipos, 6 de cada 10, readecuación de procesos y herramientas, 6,4 de cada 10, y volumen de negocios, 6,9 de cada 10. Es decir, todavía incluso muchos no se han adaptado, y eso es preocupante, porque en definitiva el proceso es largo. ¿Qué acciones tienen identificadas para hacer las palancas para operar en la realidad nueva de este negocio? Tecnologías o procesos, 51%, gastos, 46,3%, ventas o canales, 44%, infraestructura e inversión, 29,8%, y adecuación del personal, 27,1%. Y fíjense, ¿en cuánto creen que se resuelve la crisis del sector empresarial debido a la pandemia? El 63,3% de las pymes, de 6 meses a 1 año y medio. ¿No? Lo que ve que nos va a demorar no saliendo, cuando podamos de alguna manera recuperar algo de actividad, porque salir hasta que la vacuna no esté, no vamos a volver a vivir igual. Bueno, quiero tratar esto un poco, que son los 5 desafíos comerciales de la oferta y la demanda en contexto de pandemia. ¿Cuál es el primer desafío? Transporte y circulación, transporte público y circulación, en todos los lugares donde sean grandes urbes, este es el tema. Entonces, ¿cuál es el análisis que hicimos por la encuesta permanente de hogares del INDEC? Que las 4 actividades que mayor transporte involucran en cantidad de viajes son industria, casi 12 viajes por semana, comercio, casi 11 viajes por semana. En la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad donde hay mucho servicio, información y informática y comunicación, casi 10 veces de viaje, y construcción. Son las 4 actividades con mayor cantidad de viajes. Digo, para entender un poco cuál es la situación. El desafío 2 es la dispersión de la demanda. Lo mejor que nos puede pasar, que es lo que se pensó que iba a pasar en la ciudad de Buenos Aires, que todos iban a ir agolpados a comprar los negocios. Eso no sucedió. De hecho, lo he mostrado yo, se han hecho sendas especiales en las avenidas para que la gente no se agolpe los locales, y confundieron que los jubilados, cuando hicieron las colas, era por aquí iban a cobrar. La demanda acá tiene que ir a pagar, tiene que ir a comprar, no a cobrar. Una cosa de no conocer, de no tener diálogo. Entonces, esas sendas peatonales para hacer filas, están todas abandonadas en la ciudad de Buenos Aires. Son fantasmas. Fantasmas. No hubo cola. De hecho, hubo el 30% de las ventas de lo que hubo en la prepandemia. Otra situación son los horarios de la demanda. ¿Cómo hago para distribuir la demanda de otra forma? Se podría hacer. ¿Por qué en la ciudad de Buenos Aires? Para ir a pasear tengo documento par y documento impar, y para ir a comprar no tengo nada. También podría ser una alternativa, también una ciudad como Bahía. Nivel de actividad y empleo. ¿Cuánto es la actividad y cuál es el empleo que genera en volumen? Y la famosa esta nueva normalidad. Que para mí la nueva normalidad no existe. Es un término importado, sino que es una nueva anormalidad que la estamos normando. Y es importante esa diferencia.
¿Qué significa la estamos normando? La estamos construyendo social y culturalmente, como comunidad económica también. Y la realidad que, fíjense que el sector público impone situaciones que son fracaso, el sector privado también las hace, y estamos ensayando permanentemente, porque nos ha dilatado mucho este dilema entre economía y salud. Y la realidad que en ese diálogo me parece que es importante, que tiene que estar el diálogo entre economía y salud, claramente. Bueno, cuando se abrió en la Ciudad de Buenos Aires, acá tiene las actividades que se abrieron, que en estas avenidas se tuvieron que volver a cerrar. Era el 27% del total del comercio. Solamente en estas avenidas, son 27 avenidas, acá puse 4, se tuvieron que volver a cerrar estas actividades, un informe de FECOBA, la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, fíjense que estos mismos rubros, ¿cuánto venden online? Es la línea del medio. Fíjense, librería un 15% del total, juguetería 20%, florería 15%, perfumería 20%, bueno, tienen todos los rubros ahí. Pero la realidad es que la venta online no sustituye a la física, y menos para un comercio minorista tradicional. ¿Qué les quiero decir? Que el esfuerzo hay que hacerlo, pero no podemos sustituir todo la venta física por la venta online, a pesar de que es muy importante, clave, vender online. Esto lo tomé de José Ortega Gasset, recordarán esa famosa frase, argentinos a las cosas. Él llegó a decir, solo se aguanta una civilización si muchos aportan su colaboración al esfuerzo, si todos prefieren gozar el fruto, la civilización se hunde. Si todos, de alguna manera, en este contexto, queremos gozar de esa salida, de ese paseo, y sentimos que hay libertad absoluta, no la hay. Y la realidad es que ese es un término medio que el sector privado también tiene que asumir. Y la verdad que yo veo que por lo menos desde el comercio, eso se ha asumido. Porque uno ve que hay mucho criterio, porque también es el propio comerciante el que no se quiere enfermar. Entonces, ahí yo, ni él ni a su demanda, yo creo que ahí ha sido bastante criteriosa la situación. Cuando tengo que analizar la demanda más micro, la situación más micro, económica, me gusta ver un poco qué es lo que está pasando ahora. Les voy a mostrar estos cuadritos para que lo entiendan. Semanas previas, todos esos circulitos azules, son todas las semanas, esto es consumo masivo. Nosotros medimos en 915 puntos de venta de todo el país qué pasa en consumo masivo. ¿Qué consumo masivo? Alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Esas semanas previas, donde mostramos estos circulitos, bueno, muestran cantidad de tickets eje vertical y facturación eje horizontal. Fíjense que en las semanas previas había una especie de estoqueo, etcétera, pero en el aislamiento, durante el aislamiento, creció fuertemente la venta de supermercados, que es el circulito de aislamiento, y progresivamente en las semanas posteriores cayó la cantidad de tickets y la cantidad de facturación en miles de pesos. ¿Esto saben lo que significa? Se comenzó a acabar la nafta de la clase media. Y también es importante analizarlo para lo que pasa en nuestros locales o en nuestra industria. Graficámelo más, Damián. Mirá, cayó el ticket promedio de venta abajo, de un pico de 8,2 unidades por acto de compra. Cada vez que íbamos al supermercado comprábamos 8,2 unidades, pasamos a comprar 6,3 unidades. Eso es lo que nos pasó. Graficámelo más. Ahí lo tenés semana por semana. Tenés enero, febrero, rojo, las columnitas rojas de arriba, enero, febrero, marzo, abril, y todas las semanas de la pandemia. Fíjense que en la última semana de mayo estamos en 2,1% de crecimiento en consumo masivo. O sea, desaceleró el crecimiento en lo básico, en lo esencial. Digo, porque muchos dicen, bueno, las actividades esenciales, sí, pero no todas las actividades esenciales le van perfecto. Graficámelo más. Los alimentos creció 4,7%, en bebidas cayó 1,5%. En cuidado personal venía creciendo en inicio de pandemia 39,6%, pero ahora está creciendo al 11%. Limpieza llegó a crecer con el estoqueo 48,2%, pero ahora crece 4%. Desacelera el crecimiento del consumo masivo, lo esencial de un hogar. Entonces, acá lo que me gustaba ver era este cuadro.
cambios en la dinámica del consumo, ajustes del gasto, se replantea la cesta de compra, racionalización, discrecionalidad es un informe de Nielsen se replantea la atención al precio, se priorizan los valores, qué compro, qué no puedo comprar. Ejemplo, caída de bebidas, claro, bebidas con alcohol. Es mentira cuando escuchan que creció el consumo de alcohol, cayó el consumo de alcohol. Cayó el consumo de alcohol, 7% caída de la categoría. Y en el caso de cerveza, en el acumulado, 30% caída de cerveza. Preferencia de producto de origen y se resetea la relación con las marcas. Obviamente se intenta comprar marcas más económicas e incluso las primeras marcas tienen un techo por precios cuidados de esos 2.000 productos y de alguna manera también son muy convenientes para la compra por ese techo que se les pusieron. Me interesó traerles la relación con las marcas por generación, porque de alguna manera tiene que ver en el actual contexto de cuarentena con lo que estamos viviendo. Entonces miren lo que pasa por la mente de una generación Z o millennial de 18 a 34 años. ¿Cuáles son las marcas que más posicionadas están quedando en la cuarentena? PlayStation, Amazon, Disney, Apple. O sea, también yo tenía un profesor en la maestría de marketing estratégico que decía, la marca te marca. Y fíjate que en la cuarentena hay ciertos bienes y servicios que marcan más que otros. Bueno, Amazon saben que es el portal de ventas más importante del mundo. Después le sigue en eBay, que es europeo, después sigue AliExpress, Walmart es el sexto y Mercado Libre es el séptimo. Fíjense la generación X de 35 a 54 años. Apple, Amazon, Netflix, nos pasa a nosotros, obviamente, cada vez vimos mucho más streaming, ¿no? Xbox. Y fíjense, los baby boomers, de 55 a 64 años. Y las marcas que tienen más posicionadas, y acá llama la atención, esto es obviamente un estudio norteamericano, no es argentino, pero nos sirve para ver cómo esa mente está trabajando en el actual contexto. Fíjense que es Amazon, comercio electrónico para la generación más adulta. Son los nuevos usuarios de Internet. También este va a ser un cambio post-pandemia. Léanlo, escríbanlo. O sea, son los nuevos usuarios digitales, porque se vieron obligados. Hasta nosotros los obligamos a que se tengan que bajar la aplicación para cobrar la jubilación, a que se tengan que bajar la aplicación para cobrar la asistencia, que se tengan que usar Internet. Bueno, también esto forzó la situación. Y me interesa, cuando comunicamos como empresario, los medios. ¿Cuáles son los medios que más estamos utilizando? Entonces, fíjense que si somos generación Z, de 18 a 35 años, fíjense que ahí el diamante muestra que videos online, obviamente es muy particular de esa generación, videos streaming, o TV streaming, también muy particular de esa generación, mucho menos televisión y bastante música. Fíjense, si vamos a los millennials, fíjense que es mucho más repartido, ven TV, ven videos online, escuchan música y ven streaming. Y fíjense que si vamos a la generación X, fíjense que ven mucho más televisión, mucho más prensa online, un poco de streaming, y está repartido ahí el uso de medios. O sea, donde ustedes quieran llegar, también la cuarentena es un medio totalmente diferente que en la pre-cuarentena. De hecho, se han crecido no solamente las plataformas de streaming, sino también el uso de redes sociales. Eso también es claro. Y acá tienen los baby boomers, muy tradicional, todavía con una alta participación del consumo de TV. O sea, el consumo de TV tradicional sigue siendo lo más utilizado por la generación de 57 a 64 años. ¿Qué más tenés para contarnos? Bueno, me gustaría ver un par de herramientas de uso en la actual cuarentena, que me parecen claves, que pasan por acá. ¿Qué pasó con las apps de envíos? Hoy salió un informe mío en Clarín sobre el tema. Fíjense que en lo que va de la cuarentena, pedido ya, fue el 40% de uso, Rappi 15% de la participación, Globo el 10%, Uber Eats 7%, 28% otras aplicaciones o envío por parte de los comerciantes, porque en definitiva el enviar hoy la mercadería sigue siendo una herramienta indispensable. Entonces,
¿Cuál fue el análisis? Bueno, las comisiones que cobran estas aplicaciones. Cobran del 20 al 25% de la comisión. Si ustedes hacen hoy una operación el 2 de junio, se la terminan pagando después del 15 de mediados de mes, a los 3 días hábiles siguientes. No lo cobran inmediato. Por lo cual también ha generado muchos problemas. La letra chica del globo muestra que cuando ustedes incorporan dentro de la aplicación, tienen multas y se van a los 6 meses de entre 25.000 y 50.000 euros. Y fíjense, les traje un caso. Un helado artesanal, 700 pesos. IVA 122 pesos. La aplicación se lleva 211 pesos. Fíjense que el importe que recibe el heladero son 366 pesos solamente por enviar el helado por la aplicación. Con eso tiene que pagar el local, a los empleados, la materia prima, los impuestos, los servicios. Es imposible. La realidad que es imposible. En esto también le ha pasado mucho al comerciante. Una pizza, 500 pesos. La aplicación se lleva 151 pesos. Y el importe del heladero, el pizzero, el que recibe, son 243 pesos. Y con eso tiene que pagar el local, la materia prima, los empleados, los servicios, el alquiler. Esta es una aplicación PINI que hasta el 1 de junio, es decir, hasta ayer no cobraba comisiones, pero la recomiendo, ¿por qué? Porque cobra 10% en relación al resto de las aplicaciones. 10% de comisión frente a lo que cobra el resto de las aplicaciones. Es una aplicación argentina. Otra plataforma, esto es para envíos, es la plataforma de Camepagos, que esto es billetera digital. También, obviamente, nos tuvimos que educar con la billetera digital. Entonces, yo acá les traje el caso de cuánto nos cobraría Camepagos por realizar una operación de billetera digital por esta aplicación. Acá tienen un caso donde 1.000 pesos es la operación de un almacén de barrio, ahí está el importe y la pueden compartir en el WhatsApp para que el comprador, con ese botón de pago, haga la transferencia para realizar la compra. Acá les hago una comparación entre lo que es Mercado Pago, Todo Pago y Camepagos. Una operación de tarjeta de débito, fíjense que la comisión en Mercado Pago es del 5,99%, en Todo Pago es del 4,6% y en Camepagos 1,9%. O sea, la comisión de Camepagos es mucho más baja, obviamente paga las 48 horas. Si fuese de crédito, Mercado Pago es de casi 6%, Todo Pago es del 4,6% del total de la operación y Camepagos del 2,9%. Ahí hay que tener en cuenta el valor del tiempo del dinero, porque Camepagos sí te paga 10 días, por lo cual ahí hay que evaluar la liquidez. Y abajo tienen un ejemplito, fácil, de 1.000 pesos masivo incluido, cuánto te paga cada aplicación. Obviamente Came es la que más te paga, solamente hay que tener en cuenta el tiempo del valor del dinero para la operación de crédito. Recomiendo la aplicación porque también hay que empezar a estimular este tipo de cuestiones para darle facilidad al cliente, y obviamente utilizando Mercado Pago, Todo Pago, a veces lo que pasa es que ustedes no están vendiendo online, están vendiendo por redes sociales y esto es mucho más fácil de instrumentar bajándose la aplicación. Acá les dejo los contactos por si quieren informarse más o quieren adherirse al sistema, es gratuito, es info@camepagos.com.ar o la página de internet camepagos.com.ar. Pero además, la aplicación esa tiene gratuitamente la geolocalización de negocio cercano, que lo pueden localizar ustedes, una vez que se baja la app, dónde está ubicado el local de ustedes, seleccionar el negocio, que puedan incorporar sus productos para hacer los pedidos, y solicitar el pago a través de esa billetera, de esta billetera digital. Acá tienen un ejemplo. Pero bueno, cualquier duda que tengan lo pueden hacer a través de Camepagos. Voy cerrando con algunos conceptos importantes. Uno es, digo, bueno, hay una cultura coronavirus y post-coronavirus. Pasamos de la cultura del desplazamiento a la cultura del aislamiento social, a una cultura inmovilizada, masiva, movilizada por las tecnologías digitales que la estamos viviendo. Estamos en el proceso de la cultura del distanciamiento social y una cultura post-coronavirus en permanente construcción, que todavía no sabemos cómo va a ser el cierre de esa cultura que estamos construyendo a nivel económico en este proceso. Entonces,
Algunas de las situaciones que me parece que es importante empezar a pensar, que hay una nueva etapa de la vida económica. Odio el término flexibilizar, lo odio. Me parece que deberíamos cambiarlo por organizar. Nos tenemos que organizar, no se trata de flexibilizar, sino de organizarnos como comunidad económica en este contexto. La búsqueda de grises sociales, no más blanco o negro, no es esto o lo otro, sino cómo hacemos para encontrar una escala de grises. Obviamente descubrimos un mayor uso de eficiencia del tiempo en casa, algo de esto va a quedar. Mejora de la productividad de muchas tareas que llevarán a una nueva demanda del sector servicios sin ninguna duda. La situación del desempleo, que pasaría del 8,9% al 14% a fin de año, y para analizar la demanda futura tenemos que ver la restricción del ingreso, que vamos a estar en un contexto sin ninguna duda recesivo, y cuál es la proyección de las diferentes actividades económicas para este año y para el próximo en ese contexto, con un cuadro macroeconómico que es el que le intenté contar, pero también les intenté contar qué está pasando en la micro, que es la información que ustedes necesitan, qué está pasando en la calle. El inventario, que hoy yo creo que es el capital más importante para brindar liquidez a la empresa. Los cheques rechazados es un gran problema para reponer ese inventario, ese capital. Los precios, que tienen un techo sin demanda, porque claramente eso está sucediendo, si no tendríamos una mayor inflación, incluso por la emisión monetaria que hay en el mercado y una producción muy contenida. La inflación que les decía el sector privado la ve en 55-60%, el gobierno piensa que puede llegar al 40%, y reitero, no es una locura con la recesión que estamos teniendo. Dependiente de la futura emisión, acuerdo de deuda y evolución del tipo de cambio acotada, digo, respecto a la inflación, pero condicionada por la evolución del real brasileño, y yo creo que ahí, si arreglamos la deuda, vamos a tener una respuesta respecto de la evolución del tipo de cambio más vertiginoso. Digo, el tipo de cambio oficial en relación a las brechas que hoy vemos con el dólar paralelo y las últimas decisiones que se tomaron. Comercio online, que avanzó en 3 meses lo que hubiese demorado 3 años. Minorista tradicional, que quedó detenido en 2 meses, lo que el tiempo de adaptación normal le hubiese dado 2 años. También hay que verlo, muchos que siguen estando detenidos. Hay sectores Gasper, yo digo, son sectores fantasmas, como el fantasma, son invisibles a la afectación. ¿A qué me estoy refiriendo? Turismo, gimnasios, jardines de infantes. Nadie habla de esos sectores. Nadie sabe qué va a pasar con esos sectores. Efecto residual de la pandemia sobre nuevos modos de comercialización, sin ninguna duda los va a haber. Hay mucho emprendedor leyendo este tiempo, hay mucho emprendedor inteligente leyendo muchos de los datos que yo les di, viendo cómo lo puedo hacer, cómo me puedo organizar en relación a este contexto. Y el triple tech sinérgico tecnológico de comercio online, app de envío y app de pago que les conté. También algo de esto va a quedar. Como estamos en cuarentena, siempre me gusta cerrar las videoconferencias o las webinar, como se dice ahora, con algunos libros que leí, algunas frases de estos autores. Una es de Tim Harford, es un economista y columnista británico, estuve leyendo en cuarentena, lo terminé en cuarentena de hecho, 50 innovaciones que cambiaron el mundo, librón, muy recomendable, de hecho ya había leído otros libros como El economista camuflado, etc. Pero Tim Harford dice, a la actual crisis sanitaria le seguirá una crisis económica. Bueno, no basta ser economista para saberlo. Pero dice, no obstante, espero que en el futuro echaremos la vista atrás y comprenderemos que el coronavirus fue un piano que no se podía tocar y que respondimos al reto. Fue un piano que no se podía tocar y que respondimos al resto. No es solamente lo que nos pasa a los argentinos, esta situación de inmovilidad a veces, pero la realidad es ver cómo hacemos para responder al reto, cómo hacer para que el distanciamiento social se cumpla, para que podamos mantener esa curva de contagio y llevarla a la baja. ¿Cómo hacemos para tocar el piano sin saber que va a sonar de la misma forma? Maravilloso lo que dice Tim Harford. Carissa Bellis, investigadora española de Oxford, dice, en el mundo del post-coronavirus tal vez estemos tan hartos de nuestras pantallas, que nos arrebaten nuestros datos, que habremos echado tantísimo de menos el contacto personal,
que dejaremos los teléfonos en casa más a menudo y disfrutaremos más la presencia de otros y la naturaleza. Ese panorama es igual de posible y mucho más luminoso. Y también creo que algo de esto va a quedar. Yo creo que hoy, si yo les regalo un ticket para que visiten París, se quedan en su casa. Si yo les regalo un ticket para ir a la vuelta de su casa a una plaza con sus hijos, me lo compran inmediatamente. Esto también está pasando. Hemos perdido las cuestiones más básicas y recorrer un centro comercial a cielo abierto, con aquel contacto social y cultural que teníamos, también es algo que vamos a estar muy entusiasmados por volver a hacerlo. Porque en definitiva la compra en un centro comercial, en un comercio de barrio, no era solamente el hecho, sino el proceso de la compra. El contacto social y cultural en el centro comercial identitario del centro comercial de Bahía Blanca. No era solamente el fin, sino también el medio. Y esto también nos va a pasar. Una de las situaciones que vi en esta cuarentena, también lo recomiendo, ustedes son una comunidad muy basquetbolista, y me vi el documental del último baile, de Jordan. Muchos lo habrán visto. Jordan dice, a veces un ganador es simplemente un soñador que nunca se rindió. Maravillosa frase de Michael Jordan en ese documental. A veces un ganador es simplemente un soñador que nunca se rindió. Y si queremos, los quiero cerrar la videoconferencia en términos negativos, les podría decir que esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena, pero si lo quiero cerrar en forma optimista, doy vuelta a las tablas y les digo, todo este esfuerzo merecerá la pena, se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar, vamos a salir de esto, es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Gracias. Bueno, Damián, muy claro, buenísimo tus conceptos. Creo que en gran parte nos ha dado luz a nuestras inquietudes. Tengo alguna pregunta para hacerte. Por ejemplo, si vislumbrás alguna reforma tributaria y laboral en lo inmediato o lo mediato, que de alguna forma se adecue a la nueva realidad económica y laboral del país. Bueno, acá hay una situación preocupante en el actual contexto, y lo ha dicho el propio presidente, porque se lo han preguntado cómo puede ser que en muchos casos se sigan cobrando impuestos. ¿Y qué respondió el presidente? Bueno, el problema es la situación de debilidad fiscal, porque en definitiva lo que le está pasando a Argentina, que el déficit fiscal de 0,5% que había quedado en la anterior gestión, estaría yendo al 5,76%. Entonces, ¿cómo haces vos para reducir impuestos si no tenés algún tipo de ajuste del gasto público? Entonces, ahí mi pregunta es el huevo o la gallina? Porque en definitiva, la recaudación te va a caer por la recesión, y acá el problema es que a futuro va a seguir cayendo porque no va a haber nuevas inversiones en el actual contexto, porque imagínate que aquel que tenga que realizar una inversión de capital, con la actual presión tributaria ya teníamos desincentivos, la inversión viene cayendo desde el año 2011 a la fecha, cae la inversión en Argentina, entonces la única forma de generar un crecimiento de la inversión va a ser con, de alguna manera, una reforma tributaria. Esperemos que el gobierno se atreva a hacerlo, en un contexto donde te diría que el mayor desafío pasa porque el programa del gobierno pasaba, y lo recordaremos, hace 3 meses fue nada más, Jorge, por ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y ahora que se le puso la plata en el bolsillo a la gente, porque entramos en pandemia, ¿por dónde va a pasar? Va a tener que pasar por un incentivo al sector privado, porque ya esa modalidad ya la utilizaste en el medio de la pandemia, y la utilizaste de sobremanera. Entonces vos vas a tener que recuperar actividad económica en relación a una demanda que se genere en forma sostenible en el tiempo, porque ponerle plata a la gente lo que va a terminar haciendo es incrementando el déficit fiscal o la emisión monetaria, y eso también es preocupante, porque en definitiva la pérdida de poder adquisitivo de la moneda argentina no tiene freno en el actual contexto. Entonces yo creo que
arrancaría, incluso te diría, por lo que yo dije en esta charla, que es el microempresario. El microempresario, el más chiquitito, que es el que es el 75% de las pymes, es el que claramente hay que sacarle la soga del cuello, porque si no vamos a estar en una situación aún más preocupante, ¿no? Mirá, tengo una pregunta de un estudiante de economía y que se refiere básicamente a cómo ves todos estos apoyos que se están dando, si están bien orientados, o cómo sería la orientación óptima para tratar de paliar los efectos de la pandemia. ¿Se está refiriendo a los créditos? ¿Cómo? ¿Se está refiriendo a los créditos? No escuché bien la... Se está refiriendo a los créditos, al IFE, en general, todas estas ayudas que el gobierno ha puesto en vigencia, más allá de que lleguen o no lleguen. Lo que nos está planteando, si considerás que están bien orientadas, porque todo esto indudablemente va a traer un incremento desmesurado en el gasto público. Bueno, mirá, en el caso del IFE son casi 9 millones de personas, en el caso de los monotributistas, el universo elegible monotributista autónomo eran 2.350.000 y hasta ahora se le estaría otorgando 500.000. Entonces vos fíjate que para la situación social hay mucha contención, para la situación privada hay menor contención y más lenta, y eso tiene que ver con muchos condicionamientos que se le pusieron al sector privado. Por ejemplo, la tasa cero. Vos no podés comprar dólares durante 12 meses, por ejemplo, ¿no? La tasa del 24%, lo que estuvo pasando es que muchos comerciantes sostenían que cuál es el nivel de repago de esa tasa a pesar de 3 meses de gracia si no saben cuándo van a volver con su actividad. Entonces yo creo que una tasa del 24%, hoy proyectando la inflación, es una tasa subsidiada, es una buena tasa. El tema es en el marco de la incertidumbre en la cual se saca. Y después, por otra parte, yo creo que el próximo paso tiene que ver con incentivos para que ese comerciante, desde el punto de vista impositivo, te reitero, me parece que hay un eslabón, que es, por ejemplo, el monotributista que no facturó un mango, no lo van a sacar del régimen. Pero la realidad es que sigue pagando tiene que pagar su impuesto. De hecho, si recibe el crédito, el impuesto lo primero que tiene que pagar es el impuesto, tanto autónomo como monotributista. Entonces yo creo que ahí va a haber que tomar una decisión importante, y creo que pasa por dos situaciones. Una que la dije al comienzo de la charla, una reforma tributaria por sector, porque todo no se puede hacer. Porque todos, a ver, ustedes vieron que yo cité como 10 casos de impuestos que son distorsivos. Yo creo que vamos a tener que empezar por sector, porque no se puede hacer todos queremos una reforma amplia. Y la realidad que vos, con el déficit fiscal que tenés, decir, bueno, a esta porción del sector económico le voy a hacer esta quita de impuestos de presión impositiva. Reitero, para mí es el sector micro, que es el sector del 75% del empresariado. Mejoro en el tiempo el crecimiento por una situación de mayor nivel de actividad, por lo cual la recaudación se me está incrementando en forma genuina, porque hay mayor crecimiento económico en ese sector, porque le saqué el peso del Estado, y después voy avanzando con otros sectores. De hecho, vos fijate lo que terminó pasando con el acuerdo de la coparticipación con ingresos brutos. Todos lo iban a sacar y ahora todos lo incorporaron e incluso lo vuelven a subir. Entonces yo le manifesté 10 impuestos que son totalmente distorsivos, que venían por única vez en Argentina y nunca se zapa. La verdad, prefiero ir arrancando por sector, micro, pequeño, mediano y grande, por actividad, y a partir de ahí me parece que tenemos que ir arrancando por impuestos, pero la realidad es que por el único que se arrancó durante 4 años en la gestión Macri, retrocedimos porque ya lo volvimos a incorporar, ¿no? En este mismo sentido tenemos muchas consultas con el tema de financiamiento al 24%, porque la preocupación está dada, bueno, por todo lo que vos dijiste, con las importaciones y con el acceso al mercado cambiario y demás, pero básicamente lo que uno está viendo y lo que la gente ve es que por un lado el Banco Central está reabsorbiendo a través del ELIC y demás
al 38%, está pagando el 30% en plazo fijo y te está dando plata al 24%. El tema es, ¿no será que un día nos dijeron que no iban a dar plata y apareció una diputada que dice que se va a quedar con parte de nuestras acciones o de las empresas porque nos dieron plata? ¿O no va a pasar que un día nos suban la tasa de interés? ¿Cómo lo ves a este tema? Bueno, dos situaciones. Una, con Fernanda Vallejos, yo me debatí en marzo. Y debatí en marzo en Crónica TV estaba, ¿no? Entonces, yo le decía, Fernanda, vos me garantizás que estos tramos, para que vean cómo se mueve, ¿no?, la política. Digo, vos me garantizás que estos tramos de ajuste en la jubilación van a superar a la inflación. No, perdón, van a superar a la anterior fórmula jubilatoria. Me dice, yo te garantizo que van a superar a la inflación. Entonces, evidentemente ya se sabía que, por ejemplo, las jubilaciones, con esa misma diputada, iban a perder frente a la anterior fórmula jubilatoria. Digo, ¿por qué? Porque muchas veces se quiere avanzar con más Estado, y fíjate que el ajuste vino hasta los jubilados, de nuevo. O sea, el ajuste terminó siendo los jubilados. Respecto de la situación de la base sobre el sector privado, la mejor noticia que dio Alberto Fernández es que de ninguna manera se estaba pensando en eso. Creo que le paró el carro a Fernanda Vallejo y esa idea. Me parece, a mí me criticaron porque yo había dicho de que no estaba de acuerdo con el impuesto a la riqueza, porque yo quiero un incentivo a que la riqueza venga a generar más riqueza. Yo prefiero que los ricos traigan los 350.000 millones de dólares que están fuera y lo pongan en el circuito productivo, porque nosotros necesitamos sacar gente de la pobreza, no brindar subsidios sociales para contenerla, si no tenemos que sacarla. Entonces yo quiero que esos ricos dar un incentivo y decir, mira, vení a traerla. Entonces ahí tengo un dilema. ¿Qué pasó con bienes personales que se cobra 2,15% para los bienes personales que están en el exterior? ¿La trajeron? No. ¿Por qué no la trajeron? Por parte que, sin decirlo a Fernández Vallejo, Argentina sigue atravesando una inseguridad jurídica. No sabés qué te va a pasar. La inseguridad jurídica es lo peor que le puede pasar al capital. Porque en definitiva, hoy decís, sí, quédate tranquilo, blanqueá, voy a sacar bienes personales, y después te lo vuelvo a incorporar, después no subo el tope. Después cuando yo te los traigo de afuera la plata, que la pongo al 2.15%, me cobraste 1,25%, pero encima me querés cobrar el patrimonio y la riqueza. Ves que las leyes van cambiando permanentemente, entonces eso es un desincentivo al blanqueo de capitales. De hecho, bienes personales se ha sacado del mundo justamente porque lo que termina generando es que la gente no blanquee sus bienes. De hecho, genere mayor fuga de capitales. Por lo cual, en ese sentido, yo creo que me gustó el testimonio del presidente y me parece que acá tienen que estar los incentivos para que nosotros no le pidamos más a nadie, que vuelva la que tenemos nosotros. En ese sentido, creo que me adhiero al pensamiento de una economía que atraiga lo que tiene pero no viene. Y me parece que tenemos 350.000 millones de dólares fuera del sistema hace años. Tenemos un PBI fuera del sistema. Escuchaste, ¿no? Un PBI, o escucharon, un PBI fuera del sistema. Para cerrar esta pregunta, quiero saludar a María Ribaudo, que es del barrio de Montecastro, que me está saludando, que es una persona que quiero mucho, le mando un saludo. Y además dejo mi Instagram o mis redes para que me sigan, que es @DamianDiPase, mi Instagram, o @Dipase4, mi Twitter. Bueno, permitime 2 segundos. Quiero decirles a todos que esta charla está grabada en todas las redes sociales, así que la pueden volver a repetir, a volver a ver cuando quieran. Además, decirles que el 9/6 a las 15:30 horas, junto con Came, vamos a dar una charla, una capacitación sobre técnicas de ventas por WhatsApp. Y además decirles que lo que vos dijiste en tu charla respecto a Came Pago, negocio cercano y todas esas herramientas, nosotros nos estamos capacitando esta semana para hacer un punto Came y poder
dar a Bahía Blanca y la región todas esas herramientas que ha desarrollado Cami, que creemos que son muy importantes. Así Qué bueno, que, Jorge, eso. bueno, que nosotros creemos que sí, estamos muy entusiasmados y bueno, a partir de mañana comenzamos una capacitación con todo el equipo y esperamos que la semana que viene o la otra podamos estar presentándolo a la ciudad y la región. Así que bueno, no me queda más que agradecerte, como siempre, la predisposición que tenés para charlar con nosotros y bueno, un saludo a todos los que nos han acompañado hoy. Buenos días. Bueno, muy buena convocatoria, Jorge, agradecerte a vos, agradecerle a Juan Carlos, a Rocío. Lo hacemos público. Salida esta pandemia, quiero ir a Bahía Blanca, que lo tengo pendiente, y estar en serio, juntos, pasando un ratito hablando de estos temas de la economía. Yo digo que soy un poco, todos los que estamos hablando de estos temas somos románticos de la vida, porque los que somos pymes, y están atravesando esta circunstancia económica tan difícil, en definitiva, no es solamente que están peleando por su economía, están peleando también por su vida, porque imagínate que detrás de eso está toda la historia muchas veces de su familia, de sus padres, o toda la historia de su propia familia, de mucho sacrificio de años que no quieren dejar que se derrumbe. Entonces, hay romanticismo, sí lo hay romanticismo en todo esto, y es muy importante también ocuparse de aquello que nos preocupa, que es la situación económica en la pandemia, no post-pandemia, en la pandemia, que todavía vamos a tener que seguir atravesando. Por lo cual acá la intención fue dejarle varias herramientas, ideas y datos para que podamos transitar ese camino, al menos sabiendo y conociendo un poco dónde estamos parados. Bueno, muchas gracias, Damián. Un abrazo. Placer grande, Jorge. Los invito hoy a la tarde con Jonathan Vial a las 18 horas. Me pueden seguir viendo ahí en América 24. Un placer haber estado con ustedes y abrazo hasta la próxima. Te vemos seguido, ¿eh? Un saludo, Damián. Bueno. Abrazo grande, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Rocío. Chau, chau. Chao.